Galáctica es cobertura mundial. América, Europa, Asia, Oriente y Occidente. Todos conectados las 24 horas. En todo el planeta Tierra, contenidos y noticias con especialistas de cada área y sector. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la señal que cambió el sentido de la comunicación. Bueno, vamos al panorama internacional en el día de la fecha. Tenemos ahí un par de noticias realmente muy interesantes. Arrancamos con lo que está pasando con Volodymyr Zelensky en Ucrania, que descartó retirar las tropas de regiones concretamente ocupadas tras la llamada entre el propio Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Estados Unidos y Rusia ahí en diálogo a ver cómo definen esta dramática situación que vive Ucrania, ¿eh? Según lo acaba de informar justamente el Kiev Independent, el medio justamente ucraniano, el mandatario de ese país está insistiendo en que ninguna decisión sobre justamente Ucrania debe tomarse sin su participación, ¿eh? Mientras tanto, por otro lado, se sigue negociando fuertemente un gran canje de prisioneros y un nuevo paquete de sanciones, ¿eh? La postura en este caso del mandatario estadounidense Donald Trump, calificada de alguna manera de neutral por Moscú, generó bastante malestar en muchos líderes europeos que están buscando un frente común mucho más brusco y firme, ¿eh? La segunda información, justamente, vamos directamente al Parlamento húngaro, que aprobó en este caso la salida del país de la Corte Penal Internacional, ¿eh? Un tema que se venía hablando hace bastante tiempo, lo adelantamos aquí en nuestros análisis internacionales en algún momento cuando dialogamos, establecemos justamente el análisis con nuestro analista internacional Manuel Castro, pero según lo acaba de reportar en estos precisos momentos la agencia internacional EFE, tras lo que fue la orden de arresto emitido contra Benjamín Netanyahu, el gobierno, en este caso de Víctor Orbán, justificó de alguna manera su decisión, señalando justamente en el día de la fecha que la CPI actúa con motivaciones políticas, ¿eh? Israel celebró de alguna manera en el día de la fecha el gesto como un respaldo a su derecho a defenderse también, ¿eh? Hungría se convierte así, de esta manera, en el primer país europeo en abandonar el tribunal, sumándose a Burundi y las Filipinas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar también específicamente de lo que está pasando con este hombre que estamos viendo en la fotografía de Galáctica Televisión. Nos referimos a Benjamín Netanyahu, que afirmó también, en relación a todos estos temas que estamos hablando, que Israel tomará definitivamente el control completo de la Franja de Gaza, limitando severamente, dijo, el ingreso de ayuda humanitaria para que el terrorismo justamente palestino tenga un fin. Francia, Reino Unido y Canadá calificaron, la decisión como escandalosa y amenazaron con medidas puntuales si no se detiene esta ofensiva. España, por su lado, denunció bombardeos a hospitales en la Asamblea de la OMS y reclamó también un alto al fuego inmediato, sumando también presión a un escenario cada vez más tenso. Lo que sí plantea el mandatario israelí, que el terrorismo sigue muy activo en Gaza y que hay que desarmarlo de alguna manera para seguir evitando esta gran cantidad de muertes innecesarias que se están produciendo. Vamos a otra información internacional, en este caso la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que ahí también la tenemos en vivo, viendo su imagen en Galáctica Televisión, confirmó que 64 personas de Colombia y Honduras regresaron a sus países en lo que es el primer vuelo del programa de autodeportación. Según DHS, el plan está ofreciendo $1.000 y asesoría también logística a aquellas personas que se marchen voluntariamente de los Estados Unidos. Utilizando la app CBP Home, los migrantes, fíjense que tienen 3 semanas de alguna manera para organizar su salida de los Estados Unidos. Noem también advirtió que, quienes no participen podrán enfrentar serias sanciones, deportación y también la prohibición de reingresar en algún otro momento a los Estados Unidos. Otro tema internacional importante, lo que está pasando con el presidente interino de Rumania, Eli Volohan, que firmó una ley que permite a las Fuerzas Armadas derribar drones
que violen el espacio aéreo nacional. Hay algunos memes que los vamos a compartir, fíjate, pero bueno, es un poco la cuestión de ponerle un poquitito de humor a todo este drama mundial que estamos viviendo, ¿no? Pero de alguna manera esta medida él plantea que responde a repetidas incursiones de drones rusos desde la propia Ucrania. Lo cierto es que el Parlamento había aprobado, por lo que tenemos información y lo que estamos recibiendo de nuestros corresponsales internacionales, de alguna manera allá esa norma en febrero, tras varios episodios en la frontera con Odessa, a pesar, bueno, como ya lo informamos también en Galáctica Internacional, de varias impugnaciones de partidos ultraderechistas. En este caso, ahí la Corte Constitucional respaldó directamente su legalidad, fortaleciendo de alguna manera la capacidad defensiva del país. Vamos a otro tema internacional también que tiene que ver con uno de nuestros vecinos, aquí en el hemisferio sur. Tiene que ver con lo que decide en estos momentos el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Ustedes saben que había iniciado el juicio penal contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y 7 colaboradores por intento de golpe de Estado. Bueno, de alguna manera, excomandantes del ejército y también la Fuerza Aérea declararon haber sido convocados por el propio Bolsonaro para desconocer de alguna manera, dijeron ellos, las elecciones del año 2022 pasado. Esta acusación, les cuento, en Brasil incluye 5 delitos graves y se sustenta en testimonios, varios documentos que se dieron a conocer también en las últimas horas y reuniones también que fueron registradas entre los altos mandos y funcionarios de Brasil. Es el primer proceso de esta magnitud en la democracia brasileña y podría marcar claramente un hito histórico e institucional en lo que es el área latinoamericana. Bueno, la última que tenemos aquí de la información internacional que está circulando en estas horas para que estés al tanto de lo que pasa en el mundo, te cuento que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass también confirmaron que será juzgado por presunto peculado en la reconstrucción tras el terremoto del 2016. Fíjate el tiempo que ha pasado, ¿no? 2016 al 2025, recién ahora, según lo que informa también la agencia de noticias internacional EFE, allí la fiscalía de ese país concretamente lo está acusando a Glass realmente de priorizar, fíjate vos, proyectos sin relación con la emergencia. De alguna manera dicen desviando fondos recaudados mediante la ley de solidaridad. Aquí, bueno, si viene más abajo de Latinoamérica, me parece que habría que enjuiciar unos cuantos. Pero bueno, Glass, que ya fue condenado por corrupción, había sido detenido el año pasado dentro de la embajada mexicana, lo que, bueno, en ese momento, como lo informó Galáctica Internacional, también desató una crisis bilateral muy fuerte. El juicio de estas horas, de alguna manera, está reavivando muchas denuncias de uso político del sistema judicial en ese país, por lo menos, y pone claramente en el centro el manejo de fondos post-desastre, ¿no? Lo que pasa en muchos países cuando los políticos quieren mantener sus quintitas, armar sus curros, y bueno, es uno de los grandes dramas que está teniendo la comunidad internacional, los ciudadanos de muchos países del mundo que terminan siendo afectados por estas tremendas atrocidades. Bien, amigos, hasta aquí el panorama internacional con las principales noticias del mundo aquí, en Galáctica Radio y Televisión Iberoamericana Habla Hispana. Siempre confiando en que la información sirva para potenciar nuestra visión de lo que está sucediendo.